Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Una vez obtenida por Napoleón la abdicación de la monarquía española en su persona en mayo de 1808, consideró que tenía la situación de España más o menos controlada y lo que ya le sobraba era la familia real en Bayona. Como entre sus miembros la situación era bastante tensa, pues Fernando no se entendía con sus padres, especialmente con su madre, y tampoco hacía amigas con Godoy, Napoleón decidió dividir en dos el grupo. Al que él consideraba como rey de España, es decir, a Carlos IV, su esposa María Luisa, los infantes Francisco de Paula y María Luisa, junto con Godoy, su esposa y sus dos hijos, y un cortejo de 200 personas en servicio, los dirigió en principio al Palacio de Compiègne, a 80 kilómetros al norte de París, aunque posteriormente, ante las quejas por el clima de la zona, los trasladó a Niza y a partir de 1812 les fijó su residencia en Roma. Por su parte, a Fernando VII, al que Napoleón solo consideraba como príncipe heredero y no como rey, junto con su hermano Carlos María Isidro y su tío Antonio, los mandó al castillo de Valencey, que era propiedad del que hasta fuera unos meses antes fue su ministro de Asuntos Exteriores, Talleyrand, a donde llegaron hacia el 18 de mayo. Napoleón había indicado a Talleyrand la necesidad de que el príncipe se divirtiera y estuviese ocupado, y que si se encariñase de alguna bella mujer no fuera ningún problema, pues sería una forma más de tenerle controlado. Y al principio las cosas funcionaron bien durante unos meses. Talleyrand se aseguró de que en el castillo hubiera cocineros, vajilla y toda clase de ropa de casa, y ofreció a sus invitados, aparte de una misa diaria, caballos, múltiples comidas, música y bailes para que se divirtieran. El cortejo que se desplazó a Valencey era bastante numeroso, aunque no llegaba a las 200 personas que arrastraba Carlos IV. Entre los integrantes estaba el duque de San Carlos, que era la mano derecha de Fernando, el marqués de Ayerbe, Juan de Escuiqui, su consejero, que lo había acompañado desde el complot del Escorial, Pedro Macanaz, que ejercía de intendente, y su confesor Blas de Ostolaza, junto con una veintena de funcionarios y servidores. En cuanto llegaron a Valencey, Fernando mandó un escrito a Napoleón encabezado por un «Señor mi hermano», para darle las gracias por la residencia elegida, a lo que inmediatamente Napoleón escribió a Talleyrand indicándole que hiciera el favor de indicar al duque de San Carlos que él no era la familia de Fernando y que se dirigiera a él como sigue. Las actividades de Fernando y su hermano tenían un horario determinado. Se levantaban a las 9 de la mañana y pasaban aproximadamente una hora en vestirse, desayunar y en una corta oración en el lugar del palacio habilitado como capilla. Todos los días hacían 15 minutos de ejercicios espirituales y a las 11 asistían a misa, en donde con frecuencia Fernando hacía de monaguillo. A continuación, se retiraban a la estancia habilitada como secretaría para leer los periódicos y despachar las correspondencias si la hubiera. Luego escuchaban la lectura de un libro durante una hora. A la 1 de la tarde comían juntos los tres príncipes acompañados de Ostolaza, confesor del rey. Tras la siesta, Fernando tocaba el pianoforte y pasaba algún tiempo escuchando nuevas lecturas. Después podrían dar un paso en caballo, en carroza, o jugar a la pelota, al billar o a juegos de mesa. Luego la cena y el rezo del rosario en comunidad hasta la hora de retirarse cada uno a sus aposentos. Ante esta monotonía de vida, Talleyrand de vez en cuando organizaba clases de baile, audiciones musicales
y algunas danzas en las que los príncipes podían participar aunque no supieran bailar. Pero esta situación no durará permanentemente, es más, será de muy corta duración. En agosto de 1808, es decir, poco más de 3 meses después de la llegada de los príncipes a Valencé, Teheran es llamado al servicio de Napoleón y abandona el castillo junto con su mujer y además a Napoleón decide dejar de abonar la pensión que tenía asignada a Fernando. Ante esta situación, el 1 de septiembre, el duque de San Carlos y Escóiquiz se dirigieron a París para negociar con Napoleón el pago de la pensión retirada. Vaya par de ingenios, ni los recibió ni le restituyó la pensión solicitada y además, para que no molestaran más, los apresó y no los dejó en libertad hasta 4 años y medio después. La nueva situación financiera alteraba la vida de los príncipes. Yerben impuso restricciones económicas, rebajando el sueldo de los empleados, vendiendo los caballos y generándose un descontento general en el castillo. Y así llegamos a un triste invierno en Valencé en el que a Fernando solo le quedaba refugiarse en la religión. En marzo de 1809, José Bonaparte, en aquellos momentos rey de España, decidió que debiera abandonar Valencé todos los oficiales y servidumbre del príncipe para dirigirse a España y ponerse a su servicio. Y así salieron, entre otros, el marqués de Yerbe, el sacerdote Ostolaza, de forma que en Valencé, junto con los príncipes, solo quedaron 12 personas de su servicio. Eso sí que es un expediente de regulación de empleo con todas sus consecuencias. Nuestro amigo Fernando, en vez de rebelarse ante esta situación, pues incumplía totalmente lo pactado con Napoleón en su día, asumió la misma, y para no cabrear más a Napoleón, le seguía felicitando por cada una de las victorias que sus tropas conseguían, aunque fuera contra el ejército español. En marzo de 1810, ante la boda de Napoleón con la archiduquesa María Luisa, le escribió una carta expresando sus deseos de asistir a la boda, y que decir tiene que dicho deseo no fue concedido. Unos meses antes, había mandado otro escrito en el que expresaba su deseo de ser nombrado hijo adoptivo de Napoleón, ya que, en palabras suyas, sería la felicidad de mi vida, dado mi amor y mi perfecta adhesión a la sagrada persona de su majestad. Sí, amigo oyente, este Borbón piensa cosas que se escapan de toda lógica. Imagino que supondrás que nuestro Fernando tuvo la callada como respuesta. Mientras, los españoles luchaban en su nombre contra el emperador francés. El rey deseado le rendió homenaje y lo reconocía pública y notoriamente como nuestro augusto soberano. El contraste era total. A partir de 1811, la información que recibió Napoleón sobre sus invitados en Valencé era que todo estaba tranquilo, que los príncipes no venían a nadie de relevancia política y se dedicaban a sus ejercicios habituales. Durante la estancia de los príncipes en Valencé hubo varios intentos para sacar a los mismos de este secuestro. El último de ellos casi consiguió su objetivo, y fue encabezado por el sacerdote Manuel Sobral y Bárcena. Este sacerdote ejercía como traductor en el Hospital de San Carlos en la isla de León, lo que le permitió contactar con los oficiales franceses recluidos en los pontones de Cádiz tras la batalla de Bailén. Su amistad con un capitán francés, destinado después de ser liberado al distrito de Valencé, hizo concebir al sacerdote la idea de intentar el rescate de Fernando VII. Comunicó su proyecto al Consejo de la Regencia, ésta lo aprobó y lo dotó de los medios económicos suficientes para tal aventura. Con la excusa de que deseaba fijar su residencia en Francia, salió de Puerto Real el 3 de febrero de 1812, integrado a la comitiva del mariscal Víctor, que regresaba a su país. Aparte de dinero,
iba provisto de las pertinentes pruebas para dar a entender a Fernando la autenticidad de la misión encomendada por el gobierno español. Eran estas un decreto de puño y letra del rey nombrando a Escóiquiz su consejero de Estado y un escrito de Eusebio Baldassí, en ese momento ministro de Estado español, cuya letra conocía Fernando, en el que comunicaba al monarca la misión del sacerdote. Sobral viajó por varias ciudades de Francia, pero no llegó a Valencia, porque le disuadió su amigo el capitán francés. A tenor del informe remitido por Sobral a la regencia el 19 de noviembre de 1812, una vez finalizado su periplo, el militar francés habló con Fernando. Este se atemorizó al saber que deseaba verlo en español. Le confesó que lo habían puesto en el estado de sospechar de todo, que no quería dar un paso alguno por sí. El emperador pudiera pintarlo como criminal, y que sólo consentiría verse con su compatriota si contaba con el permiso del ministro de la Policía Imperial. A la vista de esto, Sobral concluyó que era casi imposible burlar la vigilancia de la policía y que en todo caso sería difícil ejecutar cualquier plan debido al carácter tímido y pusilánime de su majestad. La realidad es, amigo oyente, de que Fernando no tenía la menor intención de escaparse, pues su único deseo era ser hijo adoptivo del emperador y enlazar con una princesa de la familia, tal vez con la hija de Luciano Bonaparte o la de José Bonaparte que reinaba en España. Vamos, en Román Paladino, el prisionero deseaba seguir siéndolo, pues no quería correr el menor riesgo. Mientras todo esto iba pasando por Valencia, en la península ibérica el ejército anglo-español, a las órdenes de Lord Wellington, iba ganando terreno, y en junio de 1813 hubo un enfrentamiento bélico casi definitivo en las cercanías de Vitoria, en donde el ejército francés fue vencido y José Napoleón, junto con 15.000 afrancesados, cruzaron los Pirineos para instalarse en Francia. Pero en España aún quedaban 80.000 efectivos del ejército francés, soldados veteranos, con mucha experiencia, que controlaban sin grandes sorpresas a las órdenes del general Soult los territorios de Cataluña y Aragón, de tal forma que la derrota de Vitoria no le supuso a Napoleón ningún serio problema, pues entre Vitoria y París había mucha distancia. En ese otoño, entre el 16 y el 19 de octubre, tuvo lugar el enfrentamiento bélico entre las tropas austrohúngaras y las francesas en Leipzig, con una gran derrota francesa, que esta sí que inquietó al emperador Napoleón, pues el río Rin estaba bastante más cerca de París que los Pirineos. Ante este panorama, Napoleón se vio en la necesidad de jugar la carta de solucionar el problema español, pues le eran de vital necesidad los 80.000 veteranos que el general Soult tenía en España. Para ello empezó a entablar negociaciones para reponer en el trono de Madrid como rey a Fernando VII y firmar el consiguiente tratado de paz entre ambas naciones. La misión se la confió Napoleón a Antoine de la Forez, anterior embajador en España, quien el 15 de noviembre propuso a Fernando VII poco menos que olvidar lo ocurrido desde Bayona y devolverle el trono. Además, podría casarse con una hija de José Bonaparte, poniendo fin a la enemistad entre ambas naciones. En cuanto a los prisioneros españoles y franceses, todos serían liberados y el rey concedería una amnistía a quienes habían apoyado al rey José, y las fuerzas británicas deberían abandonar territorio español. Además, la corona de España debía pagar una suma de 30 millones de reales anuales a Carlos IV para su mantenimiento en el exilio de Roma. Ni que decir tiene que nuestro protagonista ante todo quería ser rey, y mejor ocasión que esta no la encontraría, así que asumió todos los puntos del tratado. En mi modesta opinión, cualquier cosa que le hubieran puesto a Napoleón la habría aceptado con tal de ser rey. Y así, el 13 de diciembre, se firma lo que se conoce
como el Tratado de Valenciennes entre Napoleón y Fernando VII. El problema surge cuando ese tratado debe de llevarse a la práctica. Ninguno de ambos firmantes se había dado cuenta, o sí, pero no les interesaba profundizar en el tema, que en España las cosas habían cambiado y que había unas Cortes Generales y una Constitución que el pueblo había elegido y que deberían respetarse. Y es más, había dos problemas importantes a solventar para que el Tratado de Valenciennes se llevara a cabo. Por un lado, existía un decreto de fecha 11 de enero de 1811 que invalidaba cualquier acto del rey realizado fuera de España. Y por otro, el Consejo de Regencia español no le parecía bien el mismo, pues suponía romper las relaciones con Inglaterra. Tras la firma del tratado, Fernando dilató su viaje hacia España hasta el mes de marzo de 1814, cosa que a Napoleón le estaba poniendo de los nervios, pues necesitaba con toda urgencia a las tropas del general Soult. En estos 3 meses se negoció la llegada de Fernando VII a España entre este y el Consejo de Regencia. El enviado a Madrid para negociar fue el duque de San Carlos, que, como ya he dicho, era la mano derecha de Fernando. Según Squeezcliff, el duque debía valorar el espíritu de la regencia y de las Cortes y actuar en consecuencia. Si el ambiente era de lealtad al rey, instaría a la regencia a ratificar el tratado, pero no debía insistir en ello si la regencia replicaba que esa decisión pudiera alterar las relaciones con las otras potencias. En ese último caso, el duque podía insinuar a la regencia que negociara con Inglaterra y ratificara el tratado de forma temporal, y una vez en España, Fernando VII lo denunciaría como acto forzado y nulo. Ahora bien, si el duque de San Carlos constataba que la actitud de las autoridades constitucionales españolas era contraria al tratado, debería insistir buenamente en que la regencia diera la ratificación, lo que no estorbaría que el rey a su vuelta a España continuase la guerra si el interés o la buena fe de la nación lo requería. El Tratado de Paz concertado en Valenciennes finalmente no fue ratificado por la regencia constitucional. En ese sentido, el viaje a Madrid del duque de San Carlos fue un fracaso. Sin embargo, tuvo efectos importantes. Por una parte, confirmó a las autoridades constitucionales la inminencia del regreso de Fernando VII. Por otra, animó a los contrarios al constitucionalismo a proseguir su tarea y preparar a la opinión pública para el cambio político. Para solucionar el problema del regreso de Fernando VII y hacerlo conducir por los cauces adecuados, las Cortes aprobaron un decreto en fecha 2 de febrero de 1814. Este decreto determinaba que no se prestaría obediencia al rey hasta que éste jurara la Constitución en la sede del Parlamento, según lo establecido en el artículo 173 del texto constitucional. Además, disponía que a su advenimiento al trono el monarca juraría mantener la religión católica, guardar y hacer guardar la Constitución, no enajenar parte alguna del reino, no imponer otras contribuciones que las ordenadas por las Cortes y respetar sobre todo la libertad política de la nación y la personal de cada individuo. No podía llegar acompañado de ningún extranjero, ni aun en calidad de doméstico criado, y tampoco de cualquiera que hubiera obedecido al rey José. Debía seguir la ruta fijada por la regencia y al llegar a Madrid vendrá en derechura al Congreso a prestar el mencionado juramento. Casi nada para un rey absolutista. Mientras todas estas negociaciones, Napoleón empezó a prever que aun a pesar de la firma del Tratado de Paz de Valenciennes, las tropas del combinado anglo-español no iban a dejar pasar a las tropas francesas libremente a través de los Pirineos, que realmente era su gran necesidad. Y ante posibles problemas, encarga al mariscal Fichet que supervisara el viaje de Fernando VII hasta Barcelona,
ciudad que estaba bajo control francés y que allí quedara retenido hasta que la totalidad de las tropas francesas cruzaran los Pirineos. Y empieza el viaje de regreso. A las 10 de la mañana del domingo 13 de marzo, después de oír misa, abandonó el palacio de Valencé el carruaje en el que viajaban Fernando VII, su hermano Carlos María Isidro y su tío don Antonio. Los tres iban en simple traje de frac, sin condecoraciones. En su pasaporte, Fernando figuraba solo como duque de Barcelona, porque Napoleón había ordenado que viajara de incógnito. Con el fin de evitar el contacto con las tropas de Wellington instaladas en el suroeste de Francia, se fijó un itinerario hasta Perpiñán, en donde llegaron el 19 de marzo. En solo 7 días habían recorrido 570 kilómetros, una marcha muy rápida. En esta ciudad fue recibido el grito de «Viva el rey y viva los Borbones». Entre los que cumplimentaron a Fernando VII se encontraban afrancesados huidos de España tras la batalla de Vitoria, a los que Fernando les prometió que facilitaría su regreso. Sería una de sus muchas promesas incumplidas. Allí lo esperaba el mariscal Fichet, con órdenes del emperador de acompañar a Fernando hasta Barcelona y de mantenerlo en esa plaza hasta que las guarniciones francesas instaladas en España tuvieran expedito el camino de regreso a Francia, lo que comunicó al general Francisco Copons Signadia, capitán general del ejército de Cataluña y encargado por el Consejo de Regencia de recibir a Fernando a su entrada en España. Este rechazó que Fernando fuera conducido a Barcelona, acompañado de tropas francesas, aduciendo que carecía de órdenes de la regencia en ese sentido, y anunció que recibiría al rey al frente de las tropas españolas en Báscara, como había dispuesto el Consejo de Regencia. Así sucedió. El día 22, Fernando se dirigió a Figueras, controlado por tropas francesas, con permiso para proseguir hasta Báscara. Aunque el rey deseaba efectuar inmediatamente su entrada en territorio controlado por españoles, hubo de permanecer 2 días en Figueras a la espera de la bajada de la crecida de los ríos y torrentes, incrementado en esas fechas por fuertes lluvias. Finalmente, el 24 de marzo, salió la comitiva regia de Figueras, escoltada por Fichet con 500 soldados a caballo y 12 cañones, y el general Copons formó sus tropas para recibir al rey de España. El rey y el infante descendieron de la carroza, despedidos por las tropas francesas con salvos de artillería, y cruzaron a pie el puente acompañados por los españoles de su séquito. Ningún francés les siguió. Copons, rodilla en tierra, besó la mano del rey. Las tropas españolas le vitorearon y desfilaron ante él. Las personas reales descansaron brevemente en una venta en las proximidades y prosiguieron viaje hasta Gerona, aclamados por los habitantes de la zona y escoltados por las tropas de Copons, que hizo el trayecto a caballo a la derecha del coche real. La salida de Fernando VII del territorio francés fue muy distinta a su entrada aquel 20 de abril de 1808. Tras la llegada a Gerona, en donde la comitiva recibió una multitudinaria bienvenida, siguiendo las órdenes recibidas, el general Copons entregó al rey un ejemplar de la Constitución, una copia del decreto del 2 de febrero y una larga carta de la regencia dirigida al monarca fechada el 1 de marzo. Era esta todo un manifiesto en defensa de la Constitución, de la obra de las Cortes y del heroísmo de los españoles durante la guerra. Heroísmo que había sido posible gracias a los principios de la soberanía nacional y a la división de poderes, los cuales a su vez eran la base de la Constitución y de todo buen gobierno. Tras mencionar algunas medidas concretas necesarias de pronta resolución, la regencia explicaba su negativa a ratificar el Tratado de Valencé, porque se temía que Bonaparte abusase de la fuerza para que se presentase en España de un modo indecoroso y comprometiera a España en los temas que tenía con las distintas alianzas. Finalizada asegurando que te entregaría el gobierno al rey
cuando realizase el juramento previsto por la Constitución de las Cortes. Al día siguiente, Fernando contestó la carta diciendo: «Nada ocupa tanto mi corazón como dar pruebas de mi satisfacción y de mi anhelo por hacer cuanto pueda conducir al bien de mis vasallos». Ni que decir tiene que llamar vasallos a los ciudadanos españoles al Consejo de Regencia no les sentó nada bien. El 26 de marzo, la comitiva real, siguiendo el itinerario marcado por la regencia, inició viaje hacia Madrid. Al llegar a Reus, se acercó la comitiva al general Palafox, con una invitación de la Diputación de Zaragoza para que el rey fuera a Zaragoza. Fernando, incumpliendo las instrucciones de la regencia sobre el itinerario a seguir, se dirigió a Zaragoza, en donde pasó la Semana Santa y no llegó a Valencia hasta el 16 de abril. La población de todos los lugares por donde pasaba la comitiva los recibía con el más vivo entusiasmo y profusión de gritos, con repiques de campanas y, cuando fue posible, como en Zaragoza, con salvos de artillería. En todas partes se engalanaron las calles y se hicieron fuegos artificiales. Los habitantes, vestidos con sus mejores prendas, homenajearon al rey con música, bailes, canciones patrióticas y otras compuestas por la ocasión, aduladoras hasta la saciedad. Las autoridades y personas distinguidas de pueblos y ciudades acudieron sin falta y con fervor a los inexcusables besamanos, a banquetes y, cuando fue posible, conciertos y toros. A las 4 de la tarde del 16 de abril entró en la ciudad de Valencia el coche del rey Fernando, arrastrado, como él se hizo costumbre, por paisanos. En medio de una abigarrada multitud llegó al Palacio de Cervelló, alojamiento asignado al monarca, en donde permaneció hasta el 5 de mayo. La siguiente pregunta nos surge inmediatamente: ¿cuáles fueron las causas que hicieron retrasar tanto tiempo la salida del rey hacia Madrid? Aquí se nos presentan distintas opciones. A Fernando no le hacía mucha gracia el decreto de las Cortes del 2 de febrero que lo obligaba a jurar inmediatamente la Constitución, lo cual suponía que en el mismo instante de su llegada a Madrid debería dirigirse directamente a la sede parlamentaria, y le preocupaba en gran manera lo que pudiera suceder en caso de no hacerlo, por si se produjera alguna protesta popular. Por otro lado, precisaba ganar tiempo para facilitar los movimientos de los contrarios al régimen constitucional y que serían su apoyo. Y en tercer lugar, en principio, nadie le garantizaba un recibimiento triunfal como el que había tenido en Zaragoza y en Valencia, pues en Madrid había muchos partidarios de las Cortes Constituyentes. Además, desde el 6 de abril, fecha en que abdicó Napoleón, se había quitado un peso de encima, pues todo lo firmado en el Tratado de Valencia quedaba sin validez, y se sentía cada vez más seguro de sí mismo, y contrario a lo que hubiera una Constitución y unas Cortes a las que odiaba, pues su idea era ser un rey absolutista, como lo había sido su padre y su abuelo. Desde la llegada a Valencia de Fernando se empiezan a reunir en esa ciudad un conjunto de personajes contrarios a las Cortes Constituyentes, entre los que tenemos al duque de San Carlos, a Ascuéquiz, que negociaba la adhesión del ejército al rey, Juan Pérez Villamil, Miguel de Lardizábal y Pedro Gómez Labrador. En estas reuniones se debatían temas tales como que la Constitución ya no era necesaria, que Fernando recibía su legitimidad de Dios y recuperaba la corona gracias a la heroicidad del ejército español, que los españoles aclamaban a su rey, que la sangre derramada en la defensa del mismo no había sido del pueblo sino del ejército, y que las Cortes no habían dispensado al ejército el trato merecido. Mientras se producían estas reuniones, el embajador británico en España, que a la sazón era el hermano menor de Wellington, se presentó en Valencia a presentar sus respetos al rey, y entiendo que de alguna manera su apoyo. Es muy significativo el hecho de que este embajador no esperara a Fernando en Madrid junto con las autoridades constitucionales.
Unos meses antes, Lord Wellington se alardeaba ante el ministro de Guerra británico de que estaba en su mano el poder decidir sobre la política española tras la llegada del rey Fernando. Es más, consideraba que las Cortes guiadas por principios republicanos, desde las que salían medidas democráticas, no eran adecuadas, y que también eran, de su opinión, varios generales españoles, como Ballesteros, O'Donnell y Castaños, que estarían dispuestos a derribar el sistema constitucional, y aventuró ante este ministro que si el rey volvía, echaría por tierra toda traza de constitucionalismo. Hoy sabemos, por las memorias de ambos hermanos, que sus ideas sobre el sistema constitucionalista español eran las mismas. En esos días de estancia de Fernando en Valencia empezaron a sucederse actos ya descaradamente contrarios al sistema constitucional. El capitán general Francisco Javier de Elio no perdió ocasión para declararse defensor del rey. Los prelados de las órdenes religiosas presentaron al rey una larga exposición solicitando la derogación de las medidas de las Cortes relativas a asuntos eclesiásticos. Varios militares cambiaron el rótulo de la plaza en donde está la iglesia de la Madre de los Desamparados, que ponía Plaza de la Constitución, por otra que ponía Plaza del Rey Fernando VII. Y en el grao fue rota la placa exaltando la Constitución. Vamos, que el ambiente se fue calentando. Mientras tanto, en Madrid iban sucediendo cosas. Desde el inicio de abril, cuando las Cortes tuvieron constancia del cambio de ruta del monarca, hasta el 10 de mayo, último día de la legislatura de 1814, las sesiones parlamentarias se desarrollaron en un ambiente de enorme tensión, provocada por la demora de la llegada del rey a Madrid y por las noticias sobre actuaciones contrarias a la Constitución en Valencia y en otros lugares. Los diputados liberales intentaron adoptar medidas para acelerar el regreso de Fernando y que jurara la Constitución, pero los realistas se opusieron sistemáticamente, de manera que nada eficaz se hizo, aunque abundaron los actos formales. Por ejemplo, las Cortes enviaron cartas a Fernando los días 25 y 30 de abril instándole a acelerar su llegada en la capital, pero éste no se dignó contestar a las mismas. A instancia del Consejo de Regencia, se fueron preparando 6 ejemplares de la Constitución en edición de lujo para ponerlos en los aposentos del rey y de los príncipes en el Palacio Real. El 12 de abril, un conjunto de 69 diputados de tendencia absolutista firmaron un documento en Madrid en defensa de la trayectoria personal de Fernando VII y criticando artículo por artículo la Constitución de 1812. Este documento, que ha pasado a la historia como el manifiesto de los persas, fue entregado al rey Fernando en Valencia de la mano de Bernardo Mozo de Rosales, su impulsor y primer firmante. Con todo lo expuesto, no es de extrañar que el 4 de mayo, aunque no se hizo público hasta el 11, el rey diera el paso decisivo, que muchos estaban esperando, declarando nula y sin efecto, por medio de un real decreto, toda la construcción edificada con esfuerzo y lucha por las Cortes de Cádiz, exponiendo: declaro que mi real ánimo es no solamente no jurar ni acceder a dicha Constitución, ni a decreto alguno de las Cortes Generales y Extraordinarias, ni de las ordinarias actualmente abiertas, a saber, los que sean depresivos de los derechos y prerrogativas de mi soberanía establecidos por la Constitución y las leyes, en que de largo tiempo la nación ha vivido, sino el de declarar aquella Constitución y decretos nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiera pasado jamás tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo, y sin obligación de mis pueblos y súbditos de cualquier clase y condición a cumplirlos y guardarlos. Bueno, puede decirse más fuerte, pero más claro no lo puede expresar. Ante el 5, Fernando inicia desde Valencia su marcha triunfal hacia Madrid, en medio del entusiasmo popular
exaltado por el clero. Los jefes del ejército, la única fuerza que podía oponerse a la restauración del absolutismo, juraron obediencia al monarca, y la noche del 3 de mayo, el general de Guía, capitán general de Castilla, hizo ocupar con sus soldados las Cortes. Su presidente, Antonio Joaquín Pérez, que era uno de los signatarios del manifiesto de los persas, no presentó ninguna resistencia. Y como ya he comentado, el día 11 se hizo público el Real Decreto del Rey, produciéndose una cacería de hombres liberales, algunos de los cuales pudieron escapar. En la mañana del día 13 de mayo de 1814 llegó a Madrid desde Guadalajara el general Whittingham, con su ejército situándose en correcta formación en la puerta de Atocha, toda engalanada con emblemas monárquicos. Hacia el mediodía entraba el rey con su comitiva, rindiéndole los honores las tropas, al tiempo que todas las iglesias de Madrid echaban sus campanas al vuelo y sus tañidos se confundían con los gritos de la enfervorizada multitud. Lentamente se encaminó por el Paseo del Prado y la calle Atocha, y al llegar a la Puerta del Sol, torció por la calle Comedias hasta el templo de Santo Tomás, donde el rey se detuvo para rezar ante la imagen de la Virgen de Atocha. Luego siguió a la Plaza Mayor hasta llegar al Palacio Real. Desde el balcón principal saludó a la enorme multitud que aplaudía, pero no era solo el llamado populacho el que adoraba al deseado y abominaba de los liberales. El golpe de Estado había sido fuertemente apoyado por todos los estamentos privilegiados, especialmente por el clero, contra el que las Cortes habían preparado una política desamortizadora. Y de esta manera, lo cierto fue que se abolió todo lo legislado por las Cortes Constituyentes y se restauró el régimen absolutista, hecho este que duró hasta el levantamiento liberal de Riego en 1820. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.